¿Qué tal? Vivimos queriendo llegar a nuestros objetivos, tanto que a veces se nos olvida disfrutar el camino. Y también, muchas veces, cuando cumplimos esas metas, no sabemos qué hacer con el resultado. De esto nos va a hablar nuestra próxima ponente, Elena de Mateo Vázquez. Por favor, recibámosla. Hola, buenas tardes. Os vengo a exponer un poquito de psicología y que entendáis lo que significa ser una psicóloga. Llevo 3 años ejerciendo y actualmente creo que estoy en uno de mis mejores momentos laborales, pero no todo ha sido así. Cuando terminé la carrera, después de 4 años, estaba un poco perdida y no sabía qué hacer y hice un máster de psicología forense y jurídica. Lo hice por dos razones. La primera de ellas, porque realmente tenía interés en todo el tema jurídico y realmente lo que yo quería conseguir como profesional es que los divorcios tuviesen menos repercusión en los niños. Y un segundo motivo por el que hice este máster era porque me resistía a hacer el máster habilitante de psicóloga o bien estudiar una oposición. Nunca he ejercido como psicóloga forense. No me arrepiento de haber hecho ese máster porque muchos de los conocimientos que yo adquirí los utilizo en mi terapia privada. Pero sí que es verdad que si yo quisiese dedicarme a ser psicóloga forense, tendría que quitarme gran carga de trabajo en la clínica. Después de realizar el máster de psicología forense, tuve que hacer el habilitante para ejercer y aprendí muchísimo. Tampoco me arrepiento de la experiencia que obtuve, sobre todo porque yo hice las prácticas en un gabinete que me ofrecieron una oportunidad súper bonita. El gabinete tenía una bolsa en la que los pacientes que no podían costearse una terapia pagaban un mínimo importe, eran 5 o 10 euros, a cambio de que los alumnos del máster general sanitario les hiciésemos terapia. Por lo tanto, yo ahí tuve mucha soltura como psicóloga y me quité muchos de los miedos. Porque yo qué miedos tenía en esa época, pues yo no tenía ni idea de cómo saludar a un paciente. Yo no sabía si tenía que darle 2 besos, si tenía que darle la mano. Tampoco sabía qué hacer con posibles preguntas que los pacientes me pudiesen hacer y que yo no tenía ningún tipo de respuesta. Por lo tanto, fue una experiencia muy gratificante para mí. Después de acabar estas prácticas, yo empecé la carrera en el año 2013 y estamos en el año 2023 y yo no he parado de estudiar. Me gustaría resolver una pregunta que no sé si alguno de vosotros o alguno de vosotras tenéis, que yo sí que tuve. ¿Me tengo que especializar? La respuesta que yo os daría es que sí, porque creo que como humanos no podemos abarcar toda la información y que creo que si queremos abarcar todo, al final va a haber muchas cosas que nos dejemos en el camino. Quizás no hace falta especializarse en un trastorno en sí, como por ejemplo la ansiedad, que si queréis, estupendo, pero podemos a lo mejor abarcar y coger otro tipo de poblaciones, por ejemplo, de trastornos más grandes. Os voy a contar mi experiencia por si acaso os ayuda. Antes de empezar la carrera de psicología, yo sentía muchísimo interés y muchísima curiosidad por el ámbito del autismo. Por lo tanto, yo me realicé un experto en intervención con niños y niñas con TEA porque me apasionaba entender cómo las personas con autismo entendían y percibían las relaciones sociales. Estuve un año trabajando en un colegio de educación especial mientras lo combinaba con la práctica privada por las tardes y fue uno de los mejores años de mi vida. Después de realizarme este experto, hice otros 2, en intervención con niñas y adolescentes y terapia de pareja. Como veis, yo en la práctica privada veo desde niños, adolescentes, adultos, parejas y alguna familia. Y creo que es súper importante como profesional en general, pero más siendo psicólogo, conocer las limitaciones que personalmente tenemos. Porque no podemos tener afinidad con todo tipo de poblaciones, no podemos tener afinidad con todo tipo de trastornos. Yo, por ejemplo, no veo a población anciana, no veo a trastorno mental grave y no veo a trastornos de la personalidad. Por el hecho de que no me han llamado la atención y porque creo que hay otras colegas que están mucho más preparados que yo para verlo. Entonces, ceder esos casos me parece de ser un muy buen profesional. Y con todo esto, me gustaría compartir con vosotros y con vosotras una dinámica que yo utilizo muchas veces en la terapia y que creo que ayuda mucho a los pacientes.
Como profesionales de todo tipo de profesiones, ¿no? Tenemos una capa de profesional y en esa capa pues metemos los máster, la carrera, los cursos, ¿no? Un poco todo el tema académico, pero luego tenemos una capa personal, que esta capa es única porque no hay dos personas iguales en el mundo. ¿Y qué metemos en esta capa? Pues en esta capa metemos experiencias, valores, creencias, características de personalidad. Por lo tanto, ¿no? En mi caso sería una capa de profesional en la que meto todos los títulos que os he ido contando y muchos más que me he hecho, y os aseguro que esta capa de profesional la van a compartir muchísimos psicólogos y psicólogas. Pero ¿yo qué tengo de especial? Yo tengo esta capa personal que no es compartida por nadie más porque es mía, única. Otros psicólogos y otras psicólogas habrán podido vivir experiencias muy parecidas a las mías, pero la huella que deja no es la misma. Por lo tanto, es esta capa personal la que va a hacer a vuestros futuros pacientes que os elijan a vosotros y no elijan a vuestro colega de al lado. Por eso os animo a que cuidéis muchísimo y a que valoréis muchísimo esa capa personal que tenéis porque es súper potente y es súper única. Y de verdad que es lo que va a hacer que os elijan y que marquéis la diferencia. Con todo esto, yo terminé mi máster de psicología forense y mi máster de psicología clínica. Y realmente dije, bueno, yo quiero trabajar de psicóloga, pero ¿cómo se trabaja de psicóloga? ¿Qué se tiene que hacer? Nadie me ha enseñado. Entonces me metí en la web del Colegio de la Psicología y vi un apartado que ponía empleo. Y de repente vi millones de ofertas de trabajo. De verdad que había un montón. Entonces yo me puse muy contenta porque tuve, ¿no?, una oportunidad de trabajar y digo, wow, ¿cuántos gabinetes tengo para elegir? Y me meto en las ofertas, me voy metiendo y ¿qué pasa? Que de repente me encuentro con la primera piedra enorme en mi camino. Requisito indispensable, 3 años de experiencia mínima trabajada. Yo tenía 0 y yo dije, en ningún momento voy a poder trabajar de psicóloga. Me llevó semanas digerir esta emoción, ¿no?, que me suscitó este titular que estaba ahí en negrita y subrayado. Pero al final, un día, no sé qué cambió en mi cabeza, que dije, Elena, es que si no lo intentas, nunca lo vas a conseguir. Y ahí me puse delante del ordenador, elegí los centros con los que yo creía que iba a tener más afinidad, que compartían mi forma de trabajar, mis valores, y mandé una mini carta de presentación con mi currículum y, bueno, suerte, lo que fuese. ¿Y qué pasó? Que 10 gabinetes quisieron contar conmigo y al final yo tuve que elegir dónde trabajar. Y no es porque yo fuese alguien extraordinario, yo soy alguien normal, lo único que yo creo que con la carta de presentación y con las ganas quizás que me dieron de trabajar, pues quisieron contar conmigo. Y con esto os quiero motivar de que nunca dejéis de luchar ni de perseguir vuestro sueño, porque hay veces que los gabinetes no abren procesos de selección o no cuelgan sus ofertas de empleo en el Colegio de la Psicología. Y si les llega un email, pues quizás en este mismo momento no hay un proceso de selección abierto, pero un poquito más adelante sí, y puede ser una oportunidad para que os contraten. La segunda gran piedra que me encontré en el camino cuando yo estaba buscando trabajo de psicóloga es que además de este requisito indispensable, yo no me encontraba contratos en los que me prometiesen ser asalariada. Yo no encontraba ofertas de trabajo en las que me prometiesen un salario fijo a fin de mes. Me encontraba con la palabra autónoma. Yo no tenía ni idea de lo que significaba ser autónoma y menos una psicóloga autónoma, porque yo jamás había oído hablar de esto. Me empapé durante horas y durante semanas y realmente considero que me volví como una mini experta de cómo ser una psicóloga autónoma. Me hice autónoma y en noviembre de 2020 hice mi primera factura como autónoma. 74 euros. Si a 74 euros, que es lo que yo había conseguido con mi trabajo, le quitamos 60 euros, que es lo que pagaba de autónoma en esa época, me queda un beneficio de 14 euros. Era lo que yo recibía en noviembre del 2020 por ser psicóloga. Pero os prometo que fueron los mejores 14 euros y los 14 euros más bonitos que yo he recibido nunca, porque por fin me estaba dedicando a lo que yo más quería y a lo que era mi sueño. Con todo esto y con más temas que no he podido tratar, me gustaría lanzar una propuesta a las universidades, porque creo que hace falta y es súper necesario, no solo en psicología, pero bueno, yo abogo por lo mío, una asignatura en tercero o cuarto de carrera que a los alumnos les solventase y les quitase estas dudas tan importantes y que creo que todo psicólogo, y seguro que mi compi psicóloga de la primera que he hablado también tuvo, y creo que nos ayudaría muchísimo.
porque como antigua alumna y joven psicóloga, yo hubiese valorado mucho tener una asignatura de este tipo. Y bueno, para finalizar, me gustaría subrayar la importancia de la salud mental. Yo sé que ir al psicólogo y contarle nuestra cajita de intimidades a una persona que es desconocida para nosotros es súper complicado, pero no tengáis prisa. Al final, el vínculo que se establece entre el terapeuta y paciente es lo que va a hacer que se consiga sacar de ese hilo que tanto malestar causa y os está causando como todos, como cualquier persona, ¿no? Y también como psicóloga que me pasa. Por lo tanto, cuidaros mucho, que si esto falla o esto empieza a fallar, todo nuestro cuerpo va a comenzar a hacerlo. Os dejo mi correo y mi número de teléfono por si tenéis alguna duda. Yo os estoy disponible para todo lo que queráis y muchas gracias.